Muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de Avatar, El sentido del agua, la segunda parte de aquella mítica película que nació en 2009, dirigida, igual que en esta ocasión, por James Cameron, un grandísimo director que nos ha dado increíbles películas y que, bueno, pues bajo mi punto de vista no está en su mejor estado de forma, incluyendo la película de la que vamos a hablar hoy. Que no todo, por supuesto, en ella es malo, pero teniendo en cuenta que ahora ya la podemos disfrutar desde casa, recordad que se estrenó el 16 de diciembre en cines el año pasado, en 2022, pero ahora todos desde nuestra casita la podemos ver en múltiples plataformas. Podemos verla desde Rakuten, desde Amazon Prime, desde Apple TV, o bien comprándola o bien alquilándola. Así que os voy a dar mi opinión de esta película y bueno, arrancamos a partir de aquí el análisis de Avatar, el sentido del agua. Bueno, no cabe ninguna duda que Avatar en 2009 fue un completo éxito, tanto de taquilla como de crítica, tanto del público general como de la crítica profesional en particular. Esto fue debido a la impresionante tecnología que había detrás de esta película, concretamente pues todo el tema de ordenadores, captura de movimiento, efectos especiales que hacían única y exquisita de ver. Por supuesto, en aquella época el 3D era un reclamo y al igual que en 2009, el año pasado también tuvimos la versión de Avatar, El sentido del agua, en 3D. Pero más allá de verla en 3D o en 2D, lo que caracterizaba y lo que hacía especial esta película era la increíble perfección con la que se había trasladado el movimiento y la expresión humana a un mundo completamente digital que se daban vida en personas reales y que posteriormente se renderizaban en personajes tridimensionales. Esto no es ninguna novedad. La primera película que usó este efecto de captura de movimiento real fue Blancanieves, la cual la propia actriz estaba interpretada por una mujer real que hacía el movimiento y luego los dibujantes calcaban esos movimientos en papel para dar a los bailes y los andares de Blancanieves un realismo inaudito para la época. Esto evidentemente se ha potenciado con el paso de las décadas hasta llegar a donde estamos hoy en día, con trajes llenos de sensores, llenos de dispositivos que nos permiten una recreación perfecta de cada movimiento del rostro, de la cara, de todos los músculos del cuerpo. Dejando aparte esto, no cabe duda que tecnológicamente, visualmente, Avatar, tanto la original como esta, son una maravilla. Es decir, son películas que más allá del guión o de la historia son disfrutables a nivel visual y auditivo. Esto era en 2009 con la Avatar original. ¿Qué pasa ahora con El sentido del agua? Que si bien es cierto que la tecnología ha mejorado muchísimo, evidentemente hay un cambio, hay un paso adelante en la tecnología, tanto en captura de movimiento como en la recreación de imágenes por ordenador, efectos especiales, CGI, imagen en 4K, HDR. Todo es mucho más bonito. Al final la fórmula sigue siendo la misma. Una historia y un guión muy sencillito. En este caso, incluso yo diría casi peor que la original, porque si bien la original no tenía nada de original, ya que incluso hasta el propio James Cameron reconoció que se había basado en Pocahontas, o que al menos la había tenido en cuenta para todo el tema de la colonización de ese planeta por parte del hombre blanco, para conseguir recursos y a costa de todo, ¿no? En esta, digamos que la historia prosigue, ahora con Jake Sully ya siendo un Na'vi realmente, y ya tiene familia en esta nueva película, por lo tanto tiene hijos. Y claro, y nos vamos a comer durante hora y media de las 3 que dura, es decir, la mitad de la película va a ser una explicación de pues cómo ha evolucionado todo desde que dejamos la película original hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Cómo ahora tienen otro propósito los humanos con Pandora, es decir, ahora ya no quieren un mineral muy exclusivo. Ahora hay varios intereses por parte de los humanos en Pandora. Uno de ellos es adaptar las condiciones de Pandora a la vida humana, es decir, ya dan por perdida la Tierra absolutamente,
y ven en Pandora nuestro nuevo planeta para poder vivir. Lógicamente, esto, como viene siendo habitual en el ser humano, quita de la ecuación a todo tipo de ser vivo que se ponga en su camino. Luego, por otro lado, tenemos una historia también pues con un aceite especial que tienen unas criaturas marinas que al parecer frena el envejecimiento de los humanos y digamos que amplía un montón la vida de las personas. Por eso, como si estuviéramos hablando de Moby Dick, están cazando a esas criaturas marinas por conseguir ese líquido que está en su interior. Bien, una vez explicado este contexto en el que se basa esta nueva película, os diré que volvemos a repetir, lógicamente, reparto con Sam Worthington, con Zoe Saldaña, con Sigourney Weaver y con Stephen Lang. Hay dos nuevas incorporaciones que son Cliff Curtis y Kate Winslet, que serán los jefes de esta nueva tribu que va a aparecer en esta película, que son Na'vis, pero digamos que adaptados al medio acuático en lugar de los árboles y el bosque. Bien, además de estos, vamos a tener muchos de los personajes que vimos en la primera película de Avatar, que eran soldados humanos, pero que en esta ocasión su memoria y sus pensamientos han sido trasladados a una tarjeta de memoria e incorporados en un avatar Na'vi. Es decir, lo que en la 1 eran soldados que iban con esos esqueletos mecánicos para poder defenderse de los Na'vi, ahora directamente han hecho la fórmula que cogió Jake Sully a la hora de hacerse un avatar. Por lo tanto, tenemos la misma receta que teníamos en el 1, solo que ahora los soldados humanos que querían dar caza a Jake Sully y a los Na'vi, ahora ellos mismos son avatares Na'vi, con la diferencia de que ahora Jake Sully tiene familia, sufre por ellos y por su pueblo, porque ahora él es el jefe de la tribu, así que deciden irse de los bosques para que no corra peligro toda esa gente con esta nueva amenaza que se les cierne, y se van a una zona de islas donde conocerán y pedirán refugio a estos nuevos Na'vi adaptados al mundo marino. A ver, con independencia de que hayáis visto o no la película, lo voy a dejar ahí porque no quiero spoilear demasiado la película, por si en su día no la visteis en cine, la queréis ver ahora en casa, y simplemente que sepáis que es una secuela directa de la 1, o sea, continúa tal como se quedaron los acontecimientos en la película original, han pasado cierto tiempo y por lo tanto ahora Jake Sully junto con Neytiri pues tienen familia, y hay varios detalles que ni siquiera la propia película es capaz de explicar. Tan consciente es ella de que es bastante chapuza la incorporación de estos personajes que la única explicación que da la película es que es un misterio. Y me refiero a la aparición de Spider, que es un niño humano que no pudo escapar de Pandora porque al ser muy pequeño no se le podía meter en una cápsula, así que se crió con los Na'vi, pero es un humano, lo único que tiene que ir con la máscara, y digamos que lo cuidan entre los Na'vi y los pocos humanos que se quedaron en Pandora. No os voy a decir más acerca de este personaje, pero directamente el director se quita de problemas y dice que es todo un misterio. Y luego también hay otro personaje Na'vi, que es una de las hijas de Jake Sully, pero que en teoría no es de ella, que es de Sigourney Weaver. Lo que no sabemos es quién es el padre. En fin, un montón de incógnitas que cuando no son ni siquiera capaces de explicarte el por qué están ahí esos personajes, pues ya dice mucho de lo cogido con pinzas que está todo el guión. De hecho, incluso una de las personajes que salía en la primera película, que era Michelle Rodríguez, James Cameron le dijo que saliera en esta segunda entrega de Avatar. Y ella le dijo que no, que ella había muerto en la primera y que no tenía ningún sentido que apareciera en esta segunda. Y se lo dijo así de claro, y no ha aparecido. No ha hecho así con el resto de soldados humanos que, bueno, pues sí que aparecen, en este caso en forma de Na'vis. Y bueno, pues muchas de las cosas de esta película pues son así, cogidas con pinza, muy inconsistentes y que apenas llegan a, bueno, pues a justificar la existencia del guión de esta cinta. Por lo demás, una vez que tragamos con todo eso, pues la película es muy bonita y hay que diferenciar muy bien de las 3 horas que dura, en mi experiencia,
La primera hora y media es un tostón absoluto. Es recordar una y otra vez cosas de la original. Y bueno, pues al final tenemos pues una historia de venganza, en la que Stephen Lang, que quería dar caza a Jake Sully por la traición que hizo a los humanos en la 1, ha recuperado, digamos, los recuerdos, pero ahora en forma de Navi. Y vuelve otra vez lo mismo, con la obsesión de cazar a Jake Sully. Así que es una historia de venganza. El problema es que es una historia de venganza muy larga. ¿Por qué? Porque realmente la última hora, hora y media va como un tiro. Cuando ya empieza la acción, el movimiento, los combates, las explosiones, se desencadena realmente lo que es esta película, que es un goce visual para todos los públicos. El problema es que la primera hora y media pretende ser algo que no es. Que sí, que se puede explicar un poco en qué momento estamos desde que, lógicamente, pues las cosas terminaron en la película original. Pero poner un poco de contexto a la película no significa tragarte hora y media de documental de National Geographic acerca de el mundo marino y de lo bonito que es el agua y las horas. Es que se recrea en su propia tecnología de efectos especiales y de luz y de color. Y eso es lo que me da un poco la sensación de que esta película está creada más pensando en el despliegue tecnológico y visual que realmente en la narrativa, en el guión y en la historia. Entonces, bueno, a ver, al que le gustó la primera, bueno, pues no sé qué decirte, porque a mí la primera me gustó y esta me ha gustado, pero ya os digo, hay cosas que no entiendo por qué son así, tampoco las explica la película, y luego pues hay que reconocer que empieza muy, muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente, y luego sí que es verdad que al final, el tramo final de la película es ciertamente entretenido y disfrutable. ¿Por qué? Porque realmente es la esencia de esta película. Es como debería ser desde el principio. Y al principio de la película intenta ser algo que no es. Por lo demás, pues es una película de James Cameron que le debemos los dos Terminator, la segunda parte de Aliens, Abyss, Titanic, Mentiras arriesgadas. Yo con eso se lo perdono todo. Ahora, desde que hizo Avatar, empezó a hacer documentales y más documentales y más documentales acerca del Titanic, pues ha perdido la verdad que bastante. Pero bueno, para todo aquel, tanto que le gustó en su día y ahora la quiera ver en casa, como el que no la ha visto y la pueda ahora ver en su casa, yo os recomiendo sobre todo que no le deis muchas vueltas al guión ni a la historia, no os comáis demasiado la cabeza, simplemente dejaros llevar por lo que os cuenta, porque si le empezáis a dar vueltas y empezáis a pensar y el por qué esto y el por qué lo otro, vais a acabar enfadados con vosotros mismos. Es una película visualmente espectacular, así que cuanto mejor es el sitio en el que la veáis, cuanto más grande y mejor sea el televisor o el proyector en la que lo veáis, y mejor sea el equipo de sonido, más la vais a disfrutar, porque es una película que está hecha para esto, para el goce audiovisual. Así que nada, dejadme en vuestros comentarios qué os ha parecido, si la visteis en el cine, si pensáis volverla a ver, y bueno, si estáis de acuerdo conmigo o por el contrario, pues tenéis una visión distinta de esta película. Así que nada, esta ha sido mi opinión acerca de Avatar, el sentido del agua, disponible ya en múltiples plataformas, entre las cuales Apple TV y Amazon Prime son dos de ellas. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por verme, por seguirme. Si os quiere un montón. Besitos a todos y a todas. Bye.